This meeting is being recorded. Muy bien. Más importante que las fechas de la estatua es recordar la secuencia: oro, plata, bronce, hierro, y después hierro y barro cocido en los pies, y finalmente la piedra que representa el reino de Dios. Una cosa que también es importante que notemos y que se va a hacer más notoria a medida que avancemos en el estudio, es que el hierro de Roma continúa después hasta el final del mundo. Ahora, no vamos a explicar ahora cómo es que se produce esto, pero especialmente cuando lleguemos a la parte profética, esto ya es parte profética, pero después vamos a llegar a una parte con más detalle. Vamos a explicar por qué el hierro de Roma llega hasta el fin del mundo, y por eso que los pies, que ya forman la última parte de la historia del mundo, está formada de barro y de hierro. Pero lo importante en este caso es que recordemos que hay una secuencia que es oro, plata, bronce, hierro, barro, hierro cocido y después la piedra. Porque esta secuencia de los imperios va a volver a aparecer en el libro de Daniel. O sea, esta no es la única vez que va a aparecer, pero cada vez que aparezca va a aparecer con más detalle y se va a enfocar de una perspectiva diferente. En esta oportunidad se está enfocando de una perspectiva netamente política. Los diferentes imperios, por así llamarlos, que tuvieron que ver con el pueblo de Israel, o digamos con en la historia del mundo, y el pueblo de Israel y el pueblo espiritual de Israel, desde el comienzo de Babilonia hasta los tiempos de ahora. Entonces, en el estudio pasado dijimos de que el rey Nabucodonosor había soñado esta estatua, pero se le había olvidado el sueño, y que Daniel finalmente le recordó lo que había soñado, y después interpretó lo que la estatua significaba, diciéndole que la cabeza de oro representaba al imperio babilónico, el imperio de Nabucodonosor, que los pechos y los brazos de plata representaban al imperio medo-persa, el que iba a venir después, y posteriormente vendría el imperio griego, representado por el vientre de los muslos de bronce, y las piernas de hierro después, que sería el imperio romano, representado por las piernas de hierro, como dije, y finalmente los pies de hierro y de barro cocido, que representaban la división que iba a existir en los finales del tiempo. Y dijimos también de que del imperio romano habían nacido de las invasiones del imperio romano habían nacido los países europeos, y que finalmente iba a venir una piedra que iba a herir a la imagen en los pies, vale decir, iba a llegar al final de los tiempos, y esta piedra iba a hacer desaparecer todos estos reinos, y la piedra misma se iba a convertir en un monte, en un nuevo reino, un nuevo imperio, que iba a cubrir toda la tierra, pero este imperio iba a durar para siempre. Eso es lo que vimos la vez pasada. Dimos una rápida pincelada a la historia del mundo, pasando por todos estos imperios. Y como dije, a medida que nos adentremos un poquito más en la profecía, vamos a dar un poco más detalle de cómo fue que ocurrió, cómo fueron que ocurrieron las transiciones de un reino a otro. Pero para esta noche vamos a estudiar un tema que más que profético, bueno, también es profético, pero principalmente histórico, aunque hay una parte profética también, que es el capítulo 3 del libro de Daniel. El capítulo 3 es una historia que probablemente hemos escuchado o hemos leído, porque se nos cuenta que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y cuando uno escucha de esta estatua, inmediatamente uno se acuerda de la estatua que había soñado, con la única diferencia que la estatua que había soñado tenía la cabeza de oro. Pero esta estatua que el rey hace construir es completamente de oro. Entonces, de eso principalmente trata la historia de esta noche. Ahora, dice que la hizo en la llanura de Dura, en el campo de Dura. Los eruditos pensaban de que Dura era el nombre de una ciudad, en algún lugar del reino de Babilonia. Sin embargo, nunca han conseguido ubicar esta ciudad, si es que realmente existe. Sin embargo, las excavaciones arqueológicas llevaron al descubrimiento de un sitio cuyo nombre árabe aún se hace eco de su antigua designación. Se le conoce como el Tolul Dura, el
montículo o el monte de Dura. Y este está ubicado a 5 kilómetros al sur de la antigua Babilonia, cerca del río Dura, donde se une con el Éufrates. Las excavaciones incluso descubrieron una plataforma de 6 metros de alto con 15 metros cuadrados de superficie, que bien podría haber servido como apoyo a la estatua. Sin embargo, si esta es la altura total de la base, no habría sido suficiente, ya que debería haber medido por lo menos 40 codos, 18 metros. Pero también podría ser que esta base no esté completa, sea una parte de la base original. O sea, habría una posibilidad de que esta base de la estatua sea la estatua que se construyó en la llanura de Dura. Sin embargo, hay otro autor que me llamó la atención su explicación. Dice que él afirma lo siguiente en uno de sus libros. Recientemente se ha logrado precisar la identificación del lugar de la llanura de Dura. El nombre Dura también es el vocablo babilonio para pared, para muralla. Y el nombre Dura también es Dura es la palabra para muralla, y la letra al final de la palabra es el artículo la en arameo. Así que traducir esta frase directamente, en vez de dejarla como el nombre de un lugar desconocido, indicaría que Nabucodonosor levantó su imagen en el llano de la muralla. Pero ahí no es cierto, quedamos lo mismo. Bueno, ¿y a dónde queda la llanura de la muralla? Interesantemente, había dos murallas principales alrededor de la ciudad de Babilonia. La muralla interior, de alrededor de 1,5 kilómetros de cada lado, o sea, 1,5 kilómetros de ancho, 1,5 kilómetros de largo, rodeaba la parte central de la ciudad, digamos en la metrópolis. El territorio dentro de esta muralla era urbano, con muchos edificios y calles, palacios, y ahí estaba también ubicado el Esagila, el templo principal de Babilonia. Posteriormente, Nabucodonosor añadió una muralla exterior de varios kilómetros de longitud que se extendía hacia la ribera del río Éufrates y alrededor de la ciudad. Ahora, había una distancia bastante grande entre la muralla interior y la muralla exterior. Y en el tiempo de Nabucodonosor, los ingenieros y constructores babilonios no habían llenado todavía con edificios el área entre la muralla interior y exterior, aunque su construcción se estaba llevando a cabo. El área abierta entre las dos murallas sirvió como una plaza de desfiles para el ejército y un lugar dentro de las murallas de la ciudad donde las tropas podían acampar, así que era un espacio muy grande. Y este gran espacio abierto entre las dos murallas bien podría haber sido llamado el llano de la muralla o la llanura de Dura. Con toda probabilidad, este fue el lugar donde los eventos del capítulo 3 tuvieron lugar. Dicha ubicación habría facilitado la asistencia de los funcionarios de Babilonia a esta gran asamblea. También habría ubicado la imagen cerca del palacio del rey. No hay razón para suponer que la asamblea se reunió en algún lugar del reino distante de la capital. Entonces, como podemos apreciar, este autor piensa que la estatua fue erigida en la misma ciudad de Babilonia, entre el muro interior y el muro exterior. Bueno, dejando un poco de lado la ubicación de la estatua, también se nota que la estatua es de oro y tenía 60 codos de altura y 6 codos de anchura. Ahora, la profundidad de la imagen no se nos da, pero en hebreo, si no se da la profundidad, generalmente se asume que es lo mismo que el ancho. En este caso, entonces, tendríamos que la muralla es de 60 por 6 por 6. Ahora, tal vez la imagen no es exactamente como siempre nosotros la hemos imaginado o como siempre la hemos visto. ¿Por qué? Porque las proporciones de la estatua no corresponden a un ser humano normal. El ancho de un cuerpo es 2 veces la altura de la cabeza. Y me imagino que Miroslava de saber esto como ella pinta, seguramente ella ha pintado a personas, sabe que el ancho de un cuerpo es 2 veces la altura de la cabeza. Por lo tanto, si la persona es muy amplia de hombro, bueno, si hay una persona que fuera muy ancha de hombro, podría ser un poquito más que esto, pero eso, digamos, son las dimensiones normales de una persona. Ahora, si la persona tenía las proporciones del cuerpo humano, entonces la estatua debería haber estado sobre una base. Yo hice una réplica de la estatua a escala. La altura de acá, de toda la estatua, incluyendo la base, son 60 codos. Cada cuadradito que ustedes ven es un codo. Y la anchura de la estatua son 6 codos. O sea, aquí yo estoy representando la anchura y la altura de la estatua tal como está en el relato bíblico.
Pero la diferencia es que yo mantengo la estatua con las proporciones de un ser humano. Y para hacer eso, tengo que agregarle esta base que ocupa prácticamente 20 codos. O sea, de los 60 codos, las 2/3 partes son la base. Esta es una de las posibilidades, que la estatua fue construida y puesta sobre una base de esta altura. Ahora, sin embargo, habiendo dicho todo esto, hay un autor que él piensa que las medidas de la imagen resultarían en una estatua muy alta y delgada, que podría haber sido la estatua como esta. Ahora ustedes ven que está totalmente distorsionada las proporciones en esta estatua. Pero no obstante, según este autor, dice que los antiguos representaban sus dioses exactamente de esta manera. Que las figurillas de Baal, que procedían principalmente de Siria y Palestina, eran un ejemplo de esto, que los brazos, piernas y cuerpo de estas figurillas eran largos y delgados. Así que el que Nabucodonosor hubiera hecho una estatua con estas proporciones tampoco habría sido inusual. Tenemos entonces dos posibilidades. O la estatua estaba construida sobre una plataforma, y la plataforma era mucho más alta que la estatua, o la estatua simplemente tenía las proporciones no reflejaban las de un cuerpo humano normal, sino que era bastante alargada. Esto para poder cumplir con las medidas que da la escritura, 60 por 60 por 6. Perdón, 60 por 6 por 6. La otra cosa que debemos notar es que Nabucodonosor trató deliberadamente de remodelar la visión del capítulo 2 y construyó la estatua de oro. ¿Por qué? Porque este metal representaba su propio reino, el oro. A pesar de que Dios le había revelado que su reino era solo una parte de la historia, Nabucodonosor rechazó esta idea y expresó que duraría para siempre erigir una estatua hecha solo de oro. O sea, no le gustó mucho la idea a Nabucodonosor de que su reino durara tan poco y que después vinieran otros reinos, así que él hizo esta estatua totalmente de oro. La escritora cristiana Elena de White dice lo siguiente: el sueño de la gran imagen que presentaba a Nabucodonosor acontecimientos que llegaban hasta el fin del tiempo le había sido dada para que comprendiese la parte que le tocaba desempeñar en la historia del mundo y la relación que su reino debía sostener con el reino del cielo. En la interpretación del sueño se le había instruido claramente acerca del establecimiento del reino eterno de Dios. El Señor le dejó claro que su reino no iba a durar para siempre de ninguna manera. Y el rey había reconocido el poder de Dios al decirle a Daniel, ciertamente que el Dios vuestro, Dios de dioses y el descubridor de los misterios. Pero con el tiempo, Nabucodonosor dejó de honrar a Dios y resumió su adoración de los ídolos con mayor celo y fanatismo que antes. Y en vez de reproducir la imagen tal como la había visto, ahora en su imagen había todo oro por todas partes, de la cabeza hasta los pies. Algunos piensan que tal vez para estos tiempos una imagen tan alta, de 60 codos, que entre paréntesis son 27 metros de altura. Sin embargo, podemos citar algunos ejemplos de estatuas altas similares en el mundo antiguo. Probablemente ustedes han escuchado hablar del Coloso de Rodas, que era una de las maravillas del mundo antiguo, que se hallaba justamente en la isla de Rodas. Esta estatua tenía 70 codos, 32 metros, era más alta todavía que la estatua de Nabucodonosor. También estaba el Coloso de Memnón en Tebas, al sur de Egipto, y consistía en dos representaciones del rey Amenhotep III, una de las cuales aún permanece y asciende a 20 metros de altura. Así que si bien la imagen de Nabucodonosor habría sido excepcionalmente alta, tales estatuas no eran para nada desconocidas en el mundo antiguo. O sea, no es algo de ficción, sino que realmente habían estatuas de este tamaño. Muy bien, tenemos entonces que el rey hizo construir esta estatua en la llanura de Dura. El versículo 2 dice que envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas. Los sátrapas eran un tipo de gobernadores que gobernaban regiones que justamente se llamaban satrapías. Los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahora, una de las preguntas que yo me hacía es, ¿será solamente el orgullo herido de Nabucodonosor lo único que lo condujo a erigir esta estatua? Solamente porque Daniel le dijo que su reino no iba a durar para siempre, al rey se le ocurrió la idea entonces de levantar esta estatua.
Realmente la historia nos dice que tal vez hubo otra razón que llevó al rey Nabucodonosor a construir esta estatua en la llanura de Dura. Aunque Daniel no ofrece una fecha para los eventos registrados en el capítulo 3, la arqueología ha proporcionado datos que hacen posible tanto la fijación de la fecha, así como la situación política para los eventos históricos referidos en el capítulo 3. O sea, a través de la historia podemos nosotros darnos cuenta de en qué fecha puede haber ocurrido esto y por qué. Y la historia piensa que esto fue aproximadamente en el año 594 a.C. Es muy probable que los acontecimientos descritos en este capítulo hayan tenido lugar en la primera mitad del reinado de Nabucodonosor. Una fecha que se ha sugerido es el 10º año de su reinado, cayendo en el 594 a.C. Esta sugerencia se ha hecho debido a algunas piezas de evidencia histórica que pueden arrojar luz sobre el evento principal que tuvo lugar ese año en relación con el tema de este capítulo. Por ejemplo, una tableta de Greda traducida y publicada en el año 1956 nos informa que se produjo un serio motín, una revuelta en el ejército de Nabucodonosor en diciembre del año 594 a.C. Nabucodonosor aplastó la rebelión enérgicamente y la tablilla nos dice que dio muerte a muchos de los miembros de su propio ejército. Capturó a sus enemigos con su propia mano. La revuelta que se describe aquí en estas tabletas debe haber sido muy seria, porque el texto sugiere que el líder de la rebelión entró en el mismo palacio de Nabucodonosor, donde se produjo lucha cuerpo a cuerpo en la que el mismo rey se vio involucrado. Así que el rey tuvo que luchar por su vida, fue una revuelta, una revolución en Babilonia en ese año. Entonces algunos eruditos opinan que después de esta seria amenaza a su reinado, Nabucodonosor decidió hacer algo que dejara una impresión duradera en sus funcionarios y por lo tanto prevenir levantamientos futuros. Entonces hizo erigir una gran estatua que representaba su pensamiento de una Babilonia que duraría para siempre. Y en su inauguración, todos los administradores de alto rango, con la excepción de los caldeos, la clase dominante en Babilonia, debían jurar solemnemente su lealtad al emperador. La convocación mencionada, la concurrencia de oficiales del gobierno, sátrapas, prefectos, gobernadores, jueces, magistrados, etc., la pomposidad de la exigencia proclamada, indican con claridad lo que ésta significó para el rey y los súbditos allí reunidos. Fue una llamada para sellar su lealtad a Babilonia con juramento. Esto querría decir que en Daniel 3 se registra un hecho que dice relación con una renovación de lealtad que los gobernadores de Babilonia tuvieron que realizar en el año 594 o 593, convocada por Nabucodonosor en el 10º año de su reinado. Esto quiere decir entonces de que a causa de esta revuelta, también fue que Nabucodonosor hizo esta estatua como una manera de lograr que todos sus dirigentes del imperio se reunieran y le renovaran votos de lealtad. Hay otra evidencia histórica, pero esta vez proviene de la Biblia, que es bastante valiosa. Viene del libro de Jeremías, capítulo 51, versículos 59 al 61. Y esta historia data también del año 594 a.C. En estos versículos se nos informa que el rey Ezequías viajó a Babilonia en el 4º año de su reinado. ¿Quién es el rey Ezequías? No sé si ustedes se recordarán, cuando hicimos el estudio, vamos a poner un poquito la presentación del capítulo número 2. Como estudiamos los reyes, vimos que Josías era el rey que había interceptado a los egipcios y había muerto en la batalla, que había quedado Joacás, su hijo, pero el faraón de Egipto lo había sacado del trono y había colocado a Joacim. Y dijimos que Joacim era el rey que gobernaba mientras Nabucodonosor atacó la ciudad de Babilonia, de Jerusalén. Ahora, Joacim gobernó por un tiempo y después lo tomó el control su hijo Joaquín. Pero en el año 597, Sedequías fue puesto como rey de Israel. Joaquín solamente gobernó unos pocos años.
Así que el relato de Jeremías nos está contando la historia de este rey, Sedequías, el último rey que gobernó en el reino de Judá. Quería hacer esa aclaración, porque a veces mencionamos nombres de reyes y no sabemos exactamente a quién estamos mencionando. Entonces, en el libro de Jeremías, se nos dice que este rey Ezequías viajó a Babilonia en el 4º año de su reinado, más o menos la misma fecha que el rey Nabucodonosor llamó a todos los gobernantes a rendirle un voto de lealtad. El libro de Jeremías dice lo siguiente: este es el mensaje que Jeremías dio al oficial de Estado Mayor Seraías cuando fue a Babilonia con Sedequías, rey de Judá, en el 4º año de su reinado. Que queda claro en la Biblia que en la misma fecha que ocurrió todo esto, Sedequías, el rey de Judá, el último rey de Judá, viajó a Babilonia. Y hasta donde sabemos, Sedequías fue el único rey de Judá que viajó a Babilonia y regresó después a Judea probablemente, posteriormente. Es posible entonces, es muy posible, que Sedequías hubiera estado presente en la llanura de Dura para la ocasión descrita en Daniel 3. O sea, el rey Sedequías era uno de los gobernantes que estaba ahí frente a la estatua. Había, por lo tanto, una causa política detrás del proyecto del rey Nabucodonosor de erigir esta estatua y convertirla en un símbolo de su reinado poderoso y duradero. Es importante también notar quiénes estaban presentes en la dedicación de la gran imagen. No todos los ciudadanos de Babilonia fueron convocados a la asamblea. Se trataba de un grupo selecto, identificado como sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. Estos funcionarios del gobierno babilónico fueron reunidos por el rey para que asistieran a la ceremonia de dedicación. Si la convocatoria fue una respuesta a la rebelión que había ocurrido, es fácil darse cuenta por qué el rey había seleccionado a este grupo. Los funcionarios del gobierno y quienes trabajaban en el palacio eran los más proclives a tramar algún complot contra el rey. Eran potencialmente los más peligrosos para él y también aquellos cuyo apoyo era más crucial para el rey. Parece ser entonces que Nabucodonosor tenía en mente por lo menos dos objetivos al ordenar la construcción y posterior adoración de la estatua. Por un lado, mostrar que su reino era poderoso y duraría para siempre, todo oro, y por otro, asegurarse la lealtad de sus súbditos. Y esto es un dato interesante de darnos cuenta de que en la perspectiva histórica, el trasfondo histórico del capítulo 3 de Daniel, corrobora y apoya lo que ocurre en el capítulo de Daniel, de la construcción de esta estatua y el orden del rey de tener que convocarse a todos los gobernadores de ahí. Versículo 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Así que entonces el relato bíblico nos cuenta que todos los convocados asistieron al llamado del rey y se encontraban ahora de pie delante de la estatua. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, del arpa, el salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado entre un horno de fuego ardiendo. El rey entonces ahora ordena de que todos tienen que adorar la estatua. Y el que no lo haga, entonces va a ser echado dentro de un horno. Ahora, esto de que a la persona la echaban dentro de un horno tiene un trasfondo histórico nuevamente. Hay un texto proveniente de los días de un rey que se llamaba Rinzin, un rey acadio que vivió por ahí por el siglo XIX a.C., en los comienzos de Babilonia, en la misma región, y en un registro que hay de este rey, hay un decreto muy similar, donde este gobernante mandó que 4 individuos fuesen arrojados a un horno de fuego. Así pues, es evidente que Nabucodonosor no fue el que estrenó este modo de ejecución. Pero sí, al parecer, esta era en Babilonia la forma de castigo a quienes se los consideraba reos de traición contra la corona babilónica. Así que nos podemos dar cuenta de que el castigo que se le iba a dar a lo que no adorara era un castigo que se le aplicaba a los traidores.
Así que no adorar a la estatua era considerado traición. Por lo tanto, la adoración de la estatua era un acto entre político y religioso. Estaba mezclada las dos cosas. Y esto es muy importante por lo que vamos a ver después cuando lleguemos al final ya de este estudio. También es interesante notar que estos hornos eran parte normal del paisaje de la región, porque se utilizaban para hornear ladrillos. Y las excavaciones arqueológicas han revelado varios de esos hornos en la zona aledaña de Babilonia. El fuego se encendía arrojando petróleo sobre la leña o paja seca. La otra cosa que no dije es que la estatua de oro de Nabucodonosor, muchos piensan que era una estatua de ladrillos recubierta con oro. Otros piensan que era una estatua de madera recubierta con oro. Nadie piensa que era una estatua de oro macizo, dado el tamaño de la estatua. O sea, era una estatua que estaba cubierta con escamas de oro, pero no era de oro macizo. Bueno, ahora viene entonces lo que ocurre. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Así que aquí la narración parece que dice que todos se postraron y adoraron la estatua. Todos bajaron la cabeza para adorar la estatua erigida por Nabucodonosor. Y si estaba el rey Sedequías, también agachó la cabeza. Sin embargo, el relato nos dice que no fueron todos. Por eso, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Los caldeos se aproximaron al rey entonces y le repitieron su misma orden. Y luego vinieron con el chisme. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran tampoco la estatua de oro que has levantado. ¿Y quiénes eran estos caldeos? Estos caldeos probablemente, o eran los caldeos podían ser era la clase gobernante, como dijimos en Babilonia, o podían ser también los colegas de Daniel. Y ellos fueron los primeros en notar que hubo tres cabezas que no se inclinaron. Sadrach, Mesach y Abednego, los tres jóvenes hebreos, eran muy conscientes del hecho de que el primero y el segundo mandamiento del Decálogo prohíben la adoración de cualquier persona u objeto que no sea Dios. Por lo tanto, sus cabezas no se inclinaron frente a esta imagen pagana. Y muchos se preguntan, ¿y a dónde estaba Daniel? ¿Por qué Daniel está ausente de esta historia? ¿Por qué no está ahí en la llanura de Dura? Y simplemente no sabemos la respuesta a esta pregunta, pero yo pienso que Daniel, primero que nada, Daniel se contaba entre los sabios, entre los caldeos, entre los consejeros del rey, y por lo tanto Daniel no era uno de los consejeros del rey, eran considerados la élite y el apoyo principal del rey. Su fidelidad no estaba en cuestionamiento. Así yo personalmente pienso que Daniel puede haber estado presente en la llanura de Dura, solamente que él no era una de las personas que se le pedía que adoraran. Porque los caldeos no están entre el grupo de las personas que se le llama adorar. Ustedes vieron que todo lo que citamos, los caldeos no aparecen allí. Y Daniel estaba dentro de los caldeos. Los caldeos eran la clase que gobernaba, la clase que estaba más cercana al rey. Podría ser también que Daniel no hubiera estado por alguna razón, pero este capítulo no lo menciona, solamente menciona a sus tres amigos. Ahora viene la reacción del rey. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Llama la atención que parece que el rey titubea
y no ordena la inmediata ejecución de los rebeldes. ¿Por qué? Porque los conoce bien. Ya hace 10 años que están a su servicio. Así que les da una oportunidad de explicarse. Nabucodonosor pregunta si realmente han ignorado el decreto real. Quizás las órdenes se distorsionaron en algún lugar. Tal vez no captaron la seriedad de la situación. Así que el rey, por lo tanto, repite palabra por palabra la orden de someterse en adoración. Y le dice, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y agrega después, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Es obvio que Nabucodonosor seguía siendo un politeísta idólatra, por lo que está ocurriendo acá. Cuando sus dignatarios acusaron a los hebreos, le dijeron, no adoran tus dioses, ni la estatua erigida por ti. Y cuando él mismo interroga a Sadrach, Mesach y Abednego, les dice, es cierto que vosotros no honráis a mi Dios, ni a la estatua erigida por mí. Cuando les sugiere una nueva oportunidad, su arrogancia es bien grande y se jacta, dice, quiero ver qué Dios es aquel que os puede librar de mis manos. Y el mismo rey Nabucodonosor, en cuya mano Dios había entregado al rey de Judá, ahora está desafiando la capacidad de Dios para salvar a sus siervos. La competencia aquí ahora ya no es entre el rey y los 3 jóvenes hebreos. Ahora la competencia, el desafío es entre el rey y Dios. Nabucodonosor había convertido su confrontación con los hombres en una confrontación con el mismo Dios. Ahora Sadrach, Mesach y Abednego responden al rey. Y le dicen, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Aquí hay una tremenda infracción a la diplomacia y a la forma como se debían dirigir al rey. En otras versiones de la Biblia dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron, oh Nabucodonosor, no necesitamos nosotros responderte sobre esto. No le están diciendo rey Nabucodonosor, no sé si ustedes se dan cuenta, esa era una infracción muy grande a la forma en que se tenían que referir al rey. El protocolo decía que tenían que llamarlo rey Nabucodonosor, ellos le llaman por el nombre. O Nabucodonosor, no necesitamos nosotros responderte sobre esto. Entonces, para recordarle a Nabucodonosor que él es un mortal ordinario ante Dios, los 3 amigos omiten el título de rey en su discurso de apertura. Y el poder de su Dios no es desconocido para este gobernante por sus tratos con Daniel. Y por esa razón no se sienten obligados a presentar una defensa de su caso. Tampoco los jóvenes hebreos se sienten obligados a responder un desafío que está realmente dirigido a Dios. La escritora cristiana Elena de White dice, de la historia de sus padres habían aprendido que la desobediencia a Dios resulta en deshonor, desastre y muerte, y que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el fundamento de toda prosperidad verdadera. Pero los jóvenes continúan hablando. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que han levantado. Uno se pregunta, bueno, ¿y cómo lo iba a librar de la mano si lo echaban al horno? Bueno, el Señor los podía librar de la mano, del horno, o si morían, igual los iba a librar de la mano de Nabucodonosor. Se la iban a escapar los 3 jóvenes. La lealtad de estos 3 hombres no depende de la certeza de la liberación ni de la respuesta de Dios al peligro. Si el Señor los salva, fantástico. Y si el Señor no los salva, fantástico también. No van a adorar la estatua. Basaron su respuesta en principios, sin importarle las consecuencias. La respuesta del rey, por supuesto, no se hizo esperar. Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. El significado del texto realmente dice que el rostro del rey estaba desfigurado por la ira. También aquí hay algo de mayor implicación. Si el escenario sugerido antes es aceptado, y los eventos del capítulo 3 son vistos desde la perspectiva de una revuelta, de una revolución reciente en Babilonia, entonces podemos entender por qué el rey estaba furioso con estos funcionarios que no querían jurar lealtad. En la mente de Nabucodonosor, esto significaba traición. Al no adorar la estatua, eran traidores, posibles revolucionarios en el futuro.
Nabucodonosor entonces da la orden de calentar el horno 7 veces más de lo normal, como si esto fuera a aumentar el tormento. En este contexto hay que notar que 7 veces significa que había que calentarlo hasta el máximo. No exactamente 7 veces, es una expresión solamente. En realidad un fuego lento habría sido una tortura mucho mayor, pero el rey perdió el control e hizo algo sin sentido. Debió haber enfriado el horno si hubiera querido hacernos más daño, pero en vez de eso lo hizo calentar más. Ahora uno se pregunta, bueno, ¿y cómo se calienta un horno en esos tiempos más? Hay que recordar que estábamos en Babilonia, que hoy día se conoce como Irak, y Irak es un país rico en petróleo. Y dijimos que los hornos muchas veces le echaban petróleo. ¿Por qué? Porque en esos tiempos el petróleo a veces salía a la superficie, había pozos de petróleo, lagos de petróleo. Así que la mejor forma de hacer que un horno de ladrillo se calentara más era añadirle más petróleo. Y de esa forma hacer que el calor aumentara hasta el máximo. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Los 3 jóvenes entonces fueron atados y lanzados como bultos dentro del horno. Pero aquí ocurre algo interesante. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Una vez que los hubieron lanzado al fuego, los hombres que los habían lanzado cayeron muertos ahí mismo por el calor, asados por el calor. Y ahora el rey, que estaba mirando atentamente para ver cómo los 3 jóvenes hebreos eran incinerados entre gritos de terror y muerte, se da cuenta que no ocurre nada de eso. Por el contrario, el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo lo de su consejo: ¿no echaron a 13 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ahora, acompañados de un ser celestial, los 3 jóvenes fueron librados, no del fuego, sino en medio del fuego. Y esto es digno de notar. En la hora de su prueba, recordaron la promesa que dice en las Escrituras, el libro de Isaías: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te negarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿cómo sabía el rey qué aspecto tenía el Hijo de Dios? Porque dice que cuando mira dentro del fuego, dentro del horno, ve a alguien que es como Hijo de Dios. El hospital Hernández Juárez dice que en su vida y carácter los cautivos de hebreos habían presentado la verdad delante de él, le habían hablado de Cristo, el Redentor que iba a venir. Y no la cuarta persona, y en la cuarta persona que estaba en medio del fuego, el rey reconoció al Hijo de Dios. O sea, el rey tenía idea de esto porque los jóvenes, porque Daniel, les habían hablado a Daniel al rey acerca de todo esto. Entonces el rey Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no se había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego había pasado por ellos. Una de las cosas que me llama la atención es que el rey se acercó a la puerta del horno y le pidió a los jóvenes que salieran. Pero anteriormente, aquellos que se habían acercado a la puerta del horno para echar o para lanzar a los jóvenes dentro del horno cayeron muertos por el calor. ¿Por qué no cayó muerto Nabucodonosor? Y obviamente Dios lo protegió. ¿Por qué? Porque al final el Señor quería salvar a Nabucodonosor, no lo quería destruir. Quería mostrarle que había un Dios verdadero y que todos los dioses que él adoraba eran dioses inexistentes. Y ahora los 3 jóvenes salen del horno y todos pueden ver que están ilesos. Y ni aun sus vestidos han sido afectados por el fuego, ni siquiera huelen a humo. El rey Nabucodonosor entonces dijo: bendito sea el Dios de ellos,
Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. La teología del rey era correcta. Nabucodonosor definió a este Dios como un Dios que salva y como una deidad excepcional. Pero para él, este Dios existía y actuaba únicamente en relación con los judíos. No era su deidad. Y podemos percibir la ambigüedad y la distancia en sus palabras cuando dice el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que libró a sus siervos porque confiaron en él. No dice nuestro Dios, dice el Dios de ellos. O sea, ni aun esto fue suficiente para convencer al rey de que este Dios no era solamente el Dios de los hebreos, sino que era el Dios de toda la gente. Pero aún así, en el versículo 29, dice, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Muladar significa basural. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Bueno, como mencionamos anteriormente, la adoración de la estatua fue un acto político-religioso, donde todos eran requeridos a participar so pena de muerte. Ahora, esta historia, que de por sí es bastante dramática e inspiradora, tiene también una dimensión escatológica. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, se nos dice que un evento similar al que tuvo lugar en la llanura de Dura ocurrirá al final de la historia de este mundo. Un poder controlador, representado por una bestia, erigirá una imagen que el mundo entero será obligado a adorar. Y todos los que se nieguen a cumplir se enfrentarán a una amenaza de muerte. Pero muchos se negarán a hacerlo. Entonces, nuevamente, al final del tiempo, habrá una confrontación entre el bien y el mal, y un desafío de los poderes del mal al Dios Todopoderoso, tal como ocurrió en la llanura de Dura. Veamos un diagrama que compara la historia de Daniel 3 con Apocalipsis 13. El iniciador de la estatua, el constructor de la estatua es el rey de Babilonia. En el Apocalipsis, el que hace erigir la estatua es el falso profeta. La bestia, en Nabucodonosor, vamos a ver, en el próximo capítulo se convierte en bestia. Y en el Apocalipsis, el anticristo se le llama la bestia, o está simbolizado por una bestia. El ejecutor de este acto de adoración forzada es Nabucodonosor. Él hace que la imagen sea adorada. En el Apocalipsis, el falso profeta hace que la imagen sea adorada. ¿Cuál es el castigo? En Daniel, los que rechazan son echados al fuego. Y en el Apocalipsis, los que rechazan son muertos. ¿Cuántos son? El número. La imagen es 60 por 6 por 6. Y el número de la bestia es 666. Son casi idénticos ambos números. Los adoradores, todos, menos los 3 jóvenes. En el Apocalipsis, todos, menos los santos. Las víctimas, los 3 jóvenes que rechazan adorar. En el Apocalipsis, los santos que rechazan adorar. Pero viene ayuda. ¿Quién es el que ayuda? Uno semejante al Hijo de Dios, en Daniel. En Apocalipsis, el retorno del Hijo de Dios. Ahí nos podemos dar cuenta la tremenda similitud que existe entre lo que ocurrió en la llanura de Dura, en el capítulo 3, y lo que se describe en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Otro factor que tiene que ser tomado en cuenta es que el rey Nabucodonosor es el rey de Babilonia. Y Babilonia fue fundada por Nimrod, como dijimos anteriormente. Y este personaje aparece como el creador del primer sistema religioso falso. Nimrod es el creador, el iniciador de la religión pagana. Interesantemente, según la tradición judía, no la Biblia, según la traducción judía, Abraham habría enfrentado este tipo de muerte cuando rechazó inclinarse ante los ídolos de Nimrod. Recordemos que Nimrod, de acuerdo a las escrituras, fue el fundador de Babilonia y según la cronología bíblica puede haber sido contemporáneo con Abraham. Y si esto es así, lo que piensa la tradición judía, de que Abraham también fue amenazado de muerte por no querer adorar los ídolos paganos de Nimrod, esto reafirmaría aún más el concepto de que Babilonia en el pasado y en el futuro forzó y forzará a la gente a la adoración pagana. Después de su muerte, Nimrod fue deificado
y algunos estudiosos opinan que puede ser identificado con Marduk, la deidad principal de los babilonios. Y algunos eruditos bíblicos incluso piensan que la estatua erigida en la llanura de Dura era una representación de Marduk. En el libro de Apocalipsis, el sistema global apóstata del tiempo del fin recibe el nombre de Babilonia. Y en este libro se predice que este mismo hecho de adoración forzada que ocurrió durante el reino de la Babilonia literal, volverá a ocurrir durante el tiempo de la Babilonia simbólica al final de este mundo. Hay una cita de Elena de White que me encuentro interesante, dice: como en los días de Sadrach, Mesach y Abednego, al final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto. El que anduvo con los nobles hebreos en el horno de fuego, acompañará a sus seguidores doquiera que estén. Su presencia constante los consolará y los sostendrá. En medio del tiempo de angustia del tiempo final, cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Los protegerán los ángeles excelsos de fortaleza, y Jehová se revelará en favor como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en Dios. Yo pienso que como en los días de Sadrach, Mesach y Abednego, todos nosotros enfrentamos la disyuntiva de adorar a Dios o al enemigo, ya que realmente no hay una tercera opción. El Señor Jesús dijo, literalmente, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, hay dos opciones, o estamos con Jesús o estamos contra Jesús. Y seguir al Señor, cada día nosotros realmente tenemos que decidir si vamos a ser fieles a Dios o no, como los 3 jóvenes en Babilonia. Ahora, seguir al Señor no necesariamente significa que vamos a tener una vida feliz y sin problemas. Esta es una descripción de la vida después de la segunda venida de Cristo, no de esta vida. Dios permitió que los 3 jóvenes pasaran por momentos angustiosos, sabiendo que serían echados dentro de un horno ardiendo. Ahora, ¿qué persona no se atemorizaría frente a una semejante perspectiva? Pero a pesar de todo, a pesar de que seguramente estos jóvenes tenían miedo, tenían temor, decidieron ser fieles a Dios y a sus mandamientos. Y Dios no los libró de ser echados dentro del horno, pero sin embargo estuvo con ellos dentro del horno y los libró del fuego. De igual manera, Dios puede permitir que pasemos por sufrimientos, pero promete estar con nosotros en medio de ellos. Pienso que las palabras que leímos recién de Elena de White también se aplican a nuestro tiempo, porque dice ella que como los días de Sadrach, Mesach y Abednego, en el periodo final de la historia de este mundo, pero también se aplica ahora: el Señor orará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto. El que anduvo con los nobles hebreos en el horno de fuego, acompañará a sus seguidores doquiera que estén. Su presencia constante los consolará y los sostendrá. Y yo creo que esto también es aplicable en estos días a aquellos que son fieles al Señor. Muy bien, con estos pensamientos vamos a finalizar el estudio del capítulo 3 del libro de Daniel. Y van a ser